Hola, bienvenidos a mi canal JPX Anímate, suscríbanse, coméntenme y síganme por mis redes sociales. En esta ocasión, tras bastantes pedidos que me han hecho de hacer este análisis, les traigo la película de Alita, El Ángel de Batalla. Así que comenzamos. Primeramente, con Alita hay que decir de que se trata de una obra adaptada desde un manga, ¿ya? El manga se emitió del 90 al 95, lo que sería la primera parte. Su nombre original realmente es Gum, no Alita. Y también el OVA, porque sí, hubo una versión animada, versión anime, que fue del año 93, para promocionar principalmente el primer y segundo volumen. Bueno, me gustaría comenzar diciendo de que encontré muchísimas diferencias entre lo que fue manga, OVA y película finalmente. Si tuviera que decir cuál es mejor, probablemente me quedaría con la versión manga, no porque tanto la OVA como la película sean realmente malas, sino que al estar escrito de manera cronológica, es capaz de desarrollar ciertas facetas de la vida de Alita de mejor manera. Con respecto al tema de los tiempos, siento que el OVA apresura demasiado los tiempos y la película fue una adaptación un poco híbrida entre lo que fue la OVA del 93 y el manga original, incluso con la secuela que es del año 2000 y sería Last Order, que se le conoce así principalmente, así que ahí estarían haciendo una mezcolanza bastante interesante y no por eso estaría mal. Incluso si tuviera que señalar otro aspecto interesante es que en la historia original, el manga del 95 es finalizado en el volumen 9 de manera apresurada. Ya resulta que cuando el autor de esta historia, el mangaka, decide darle la continuación, que de hecho terminó en el 2014, decide empezarlo desde cierta parte del volumen 9, porque lo que escribió como final no era algo que a él le satisfaciese. Ya la historia de él no estaba diseñada originalmente como para terminarse de forma tan apresurada como fue ahí. Bueno, si quieren saber realmente cómo termina la historia de forma apresurada, básicamente se trata de que Alita consigue un cuerpo humano, así como para vivir en paz. Pero realmente como esta historia, este final se desecha, no hay problema aquí de contarles ese pequeño detalle curioso. Bueno, también hay otra cosa que me gustaría señalar y es precisamente el tema del ambiente psicológico de los personajes. Hay otra gran diferencia entre lo que son los tres formatos, y es que el aspecto psicológico de Alita en el manga es muchísimo más violento. Es una cosa bastante curiosa, les diré, porque por una parte Alita del manga es muy violenta como chica, como persona. La OVA del 93 peca de ser muy gore. O sea, exacerbaron todo lo que fue el tema de las vísceras y la sangre, ¿ya? Pero Alita no es de personalidad tan brusca, tan violenta como sí lo es la chica del manga. Y a su vez, en la adaptación de la película de este año 2019, le restaron toda la parte gore y también esa parte como más salvaje que tenía Alita. Bien, entonces aquí volvemos a hacer un híbrido bastante interesante entre lo que fue la Alita de la historia manga del 90 y la Alita de la historia OVA del 93. Es un híbrido entre ellas dos, porque una es muy violenta y la otra es como un poquito más centrada, pero aún así teniendo una personalidad bastante explosiva. Hay que pensar también de que esta historia es icónica junto con Akira, ¿bien? Películas icónicas de aquellos años de los 90. Y también pensemos de que el anime noventero no se caracteriza principalmente por serle fiel al formato del manga. Bien, si vemos casi cualquier adaptación de un manga de los 90, vamos a ver de que realmente se cambia bastante de los personajes, se incluyen personajes que no existen. Y sí, aquí se ocurrió como con la doctora Chirai, ¿bien? Ella ni siquiera aparece en los formatos originales. Es exclusiva de la OVA y también exclusiva de la película de Alita, la versión cine. Y como iba diciendo, tampoco se trata de que la película tenga realmente tantos errores. Bien, hizo cosas buenas, por ejemplo, las escenas de acción. Las escenas de acción de la película de Alita, El Ángel de la Batalla, realmente son bastante bien logradas. O sea, Hollywood se lució con esto, ¿bien? Y el universo de Alita te lo permite, o sea, te permite hacer todo este tipo de cosas. También me encantó que se incluyeran algunos villanos que nosotros vamos a conocer
a lo largo de los volúmenes del manga, muchos volúmenes del manga, y que aquí de plano ya te los introdujeron de tal forma de que te lo hacen amistoso a la historia, y si es que tú quieres abordar la historia completamente, te puedes agarrar de este tipo de fibras, de hilos que se van formando con la especulación. Y ahí estoy hablando de Nova, uno de los científicos que van a aparecer en la historia original y que aquí lo incluyeron desde el principio. Y me gustó cómo hicieron el enlace, pese a de que se salieron del canon. La manera de cómo se salieron me gustó, lo hicieron bien. Así que es una cosa bastante extraña, porque la película de Hollywood creo que lo hizo muchísimo mejor que la versión de la OVA del 93. O sea, si tuviéramos que decir de Alita, ¿cuál es de todas las historias adaptadas, porque realmente no es una adaptación, más sí un basado en, de la obra consideras que es mejor? Definitivamente me quedo con la historia hollywoodense. ¿Bien? Así que si es que tú quieres ir a ver una película de acción con una historia densa y con personajes que sí tienen carisma, creo que es una muy buena opción. Ahora, nuevamente hablando netamente de la película, hay cosas que obviamente tampoco se hacen del todo bien, como los componentes. Sí, por una parte la música es genial, por otra parte la escenografía está genial también, muy buena. Tema de algunos personajes como que no me convencieron mucho, y estoy hablando aquí del caso de Hugo en la versión inglesa, latina. Bueno, Yugo se llama realmente este personaje en el manga. Yugo lo considero un actor que le faltó en algunas escenas para estar a la altura del personaje. Bien, hay algunas partes como que no le compraba mucho la actuación. No es que lo haya hecho fatal, no me malinterpreten, o sea, he visto otros actores peores que él, como los de Crepúsculo. Ajá, y esos actores sí que dan pena, vergüenza ajena, pero en fin. Hugo en este caso hubieron partes que yo creo que le faltó en cuanto a tema actoral. Quizás muy nuevo, quizás muy adolescente, puede ser. Hubiera preferido que hubiesen escogido un talento más innato a simplemente escoger una cara bonita. No estoy diciendo que el chico sea solo una cara bonita, quizá tiene un gran futuro por delante y es muy prometedor en la escena de Hollywood, y hay que darle paso a actores nuevos y hay que darle las posibilidades. Bien por él, me alegra mucho, pero yo hubiera preferido un actor más experimentado quizá para ese papel. Total, hoy en día la tecnología es capaz de rejuvenecer hasta el más antiguo. Bueno, sí, eso es una de las cosas que le tendría que criticar en cuanto al tema del reparto. Hay otros personajes que también no son tampoco del todo trascendentes. Hay otros personajes que no se incluyeron y que me hubiese gustado que lo hubieran hecho para darle más contexto a esta sociedad distópica, porque he de decir que la sociedad distópica que te propone la película de Hollywood y la sociedad distópica que te propone tanto la OVA como el manga son diferentes. Trataría de decir de que en el manga se ve pobreza por todas partes, ¿ya? Se ve mucha pobreza. Se ve como que realmente esta ciudad es una ciudad olvidada donde ocurre la historia. Mientras que en la historia de la película de Hollywood, me imagino que es como para darle presupuesto a los escenarios y darle presupuesto a todo lo que vendría siendo los efectos de ciencia ficción, como así hacerlo más aparatoso. Le quitaron esa pobreza y como que le dieron más lujo. No me gustó mucho eso, he de decir, porque como que le quita eso distopia a esta película. Recuérdense que Cyberpunk con distopia, ¿bien? De hecho hubo una guerra que prácticamente casi aniquiló a la humanidad. Aquí te dan unos spoilers de eso en unas especies de flashback que tiene Alita, que obviamente eso no aparece en la versión del 93, que es el OVA anime. Solamente lo vimos en el manga, y de hecho eso ni siquiera es del manga de Alita, es de la versión del 2000 con la secuela que se hizo ya, que es de Last Order. Entonces es un spoiler bastante cabrón, y wow, qué interesante que lo hayan puesto ahí, porque o sea, tenemos que pensar que la historia original son 9 volúmenes, ¿ya? Y luego la historia que le sigue, que es del 2000 hasta el 2014, imagínense la cantidad de volúmenes. Son muchísimo más de 10. E incluso ya en ese momento ya nos introdujeron cosas que son netamente de lo que le sigue en la historia. Así que claramente esta va a ser una saga de películas, y yo creo que quieren abordar el universo completo de Alita. Si tuviera que hablar a favor de la película, es que creo que he visto que ha sido la mejor incursión, es que no quiero llamarla adaptación, incursión en una historia de anime,
Bien, o sea, de verdad que lo hicieron muy bien si es que ellos pretenden seguir sacando entregas. Lo hicieron bien. Aún así, la historia es tan pero tan densa que incluso aquí en la historia de la película se siente como todo demasiado rápido, como que le dieron protagonismo a escenas que no eran tan protagónicas. Un ejemplo de esto, si bien en la película originalmente y en el manga super originalmente la relación romántica entre Hugo y Alita sí se profundizó, sí se mostró bastante, creo que le dieron demasiado protagónico a eso. O sea, uno puede decir, no, es que estamos desarrollando el personaje. Yo creo que hay otras formas, porque todo tiene que ver muchas veces con la manipulación del tiempo. Si ellos hubieran manipulado el tiempo de otra forma, a lo mejor hubiéramos restado tantas escenas sentimentales entre los dos protagonistas, que vendrían siendo Hugo y Alita, y quizá hubieran podido perfeccionar un poco más el mundo en el que está inserto Alita. Bien, esas bases del mundo, eso que finalmente me convierte el mundo si es verosímil o inverosímil. Bien, y en ese sentido siento que eso no se manejó del todo correcto. Bueno, ahora hasta aquí voy a dejarlo porque vienen los full spoilers, así sin pelo de la lengua, así que se pueden ir los que no han visto la película y quieren ya verla a estas alturas. Me despido de ustedes, bye bye. Ya, primer aspecto que quiero analizar del argumento tiene que ver con los cuerpos que utiliza Alita en la película. Bien, Alita utiliza 3 cuerpos en la película, que vendrían siendo el primer cuerpo que le da a su padre, el de la hija fallecida de Ido. Me encantó esto, por cierto, porque pusieron también aquí una relación sentimental entre Chirai e Ido. Y aquí nos dieron una motivación de por qué ellos podrían haber salido de Salem y por qué fueron a la Tierra juntos, ¿bien? Y por qué había un cuerpo ahí antes diseñado para esta muchachita, ¿ya? Y era eso, porque la hija de Ido se supone de que era inválida y entonces ellos querían cumplirle el sueño de que ella se pudiera mover por donde ella quisiese. ¿Ok? Bueno, también tenemos que pensar en este otro cuerpo que muestran de las Motorball. Y bueno, esto ya hacia el final de la película con cierto flashback, no, con cierta escena flash que nos muestran hacia el final de la cinta. Y luego tenemos el cuerpo Berserk o Berserker. Y bueno, este también se lo da Ido. Aquí cambiaron el argumento. No sé si es que era necesario, quizá como para darle aún más protagonismo, ligándolo al desarrollo de personaje y mostrando otros personajes para desarrollarlos. Estoy entre a favor y en contra. Depende de cómo manejen esto, qué tanto puede cambiar este acontecimiento en la historia y el curso de la historia. De momento yo creo que se puede hacer algo bastante bueno, eso sí, tengo que aclararlo. Y es el tema de que en la historia original manga, Ido encuentra el cuerpo de Berserk en una nave espacial abandonada. ¿Bien? En esta historia son los muchachos, los amigos de Hugo, quienes llevan a Alita a un lugar donde se encuentra esta nave abandonada. Entonces Alita siente una conexión con la nave, así como que de estos típicos flashbacks, porque ella perdió la memoria. Y entonces ella sustrae de la nave el cuerpo de Berserk. Y luego es ese cuerpo, cuando le destruyen su primer cuerpo al enlistarse como cazadora guerrera, Ido le proporciona el cuerpo este. Tras una discusión, eso sí, porque o sea, Ido en un principio no le quería entregar ese cuerpo. Era algo demasiado peligroso. En la historia original no, porque Ido se vio forzado a hacerlo, como él no le quiso dar auxilio en un principio a Alita, para que también fuera su compañera cazadora. Y le sucedió esto, que destruyeron su cuerpo. Entonces él decidió darle un cuerpo muchísimo más fuerte, y él tiene fe y esperanza en que Alita va a saber manejar este poder y no va a hacerle ningún daño ni va a hacer maldades por ahí, porque es un arma muy poderosa, un arma definitiva, por decirlo de alguna forma. Yo les recomendaría ver Alita en el cine. Depende, y depende porque sinceramente no la considero una mala película. No es una mala adaptación tampoco, si es que la consideramos una adaptación exclusiva de la OVA, ¿bien? Porque trató de ir de principio a fin con los sucesos más importantes que sí pasaron en la OVA, y eso fue lo que se adaptó, pero hizo algo muchísimo mejor que la OVA, y fue incluir acontecimientos y cosas importantes hechos de la versión manga, que es su versión original, ¿ok?
Entonces de esa manera se corrigieron muchos detalles que obviamente fueron mal hechos en la OVA. De hecho, como otra curiosidad también, solamente hubo 2 OVAs que se hicieron de esto porque los fans de los 90 no quedaron conformes con el tema de cómo se abordó la complejidad del mundo de Alita. Bien, porque apresuraron todo. Pero es normal porque, o sea, tratan de poner demasiados sucesos en tan poco tiempo, en tan poca cinta. Entonces obviamente ocurren muchos sucesos que parecen inverosímiles con la historia en sí misma. Bien. Y en ese caso la película obviamente corrigió varios de estos aspectos, pero también cayó en errores que comete el anime noventero. Y un error que por ejemplo cometió fue el manejo del tiempo. Si yo les tuviera que decir, Sexy Sarsi, cómo se manejó el tiempo de Alita, regular, yo creo que le pondría de 1 a 10 un 6. Bien, porque sí, corrigieron algunas cosas pero otras mal. Ejemplo, en cierta parte de la OVA, cuando Alita se despierta, bien, y conoce a Ido, su padre adoptivo, todo ocurre de manera demasiado rápida. En el tema de la asignación del cuerpo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en la OVA, a Alita desde el principio le hicieron con un cuerpo apto para combatir. Mientras que en la versión original, el cuerpo no era apto para combatir, ¿bien? Porque era un cuerpo creado especialmente para Alita, para que ella viviera una vida de una niña normal. Y por otra parte, en la película también hicieron bien eso, porque también el cuerpo que le da el Dr. Ido a Alita fue el cuerpo que había creado previamente para una hija que había muerto. Como iba diciendo, entonces tenemos este cuerpo que se lo da a Ido en la película y que le pertenecía a una hija muerta. Me gustó mucho esto porque así le dieron profundidad al personaje, ¿bien? Y le quitan un poco la inverosimilitud de por qué Ido la acepta como familia tan rápidamente. Bien, como que aquí se entiende un poquito más la complejidad del personaje. Porque sí, debo decir que una de las cosas que me pareció curiosa del manga y como que no me convenció del todo, era eso, que sentía que era como muy apresurado ese amor paternal que mostraban de Ido hacia Alita. De hecho, hay una parte del manga donde Ido se cuestiona qué es lo que siente por Alita realmente. O sea, uno al principio de la historia podría llegar hasta chipear a Alita con Ido. Luego vamos a entender que no pasa nada de eso, o sea, nada que ver, porque incluso van a aparecer objetos amorosos de Alita a lo largo de la historia, ¿bien? Y entonces pasa esto con este personaje. Y si ustedes pueden ir viendo, el tiempo como que pasa demasiado rápido. En la OVA pareciera como que la encontraron y le dieron un cuerpo inmediatamente, mientras que en el manga se muestra cómo, cuando la encuentran, empiezan a interactuar y la Alita que todavía no poseía ese cuerpo, ¿bien? Entonces ahí te muestran cuando por primera vez, no sé, le pusieron brazos, cuando por fin le pudieron poner el cuerpo completo, que la fueron armando parte por parte, la ensamblaron a Alita. Entonces el paso en el tiempo en el manga se nota muchísimo mejor, o sea, se nota que no fue de un día para otro, que fue un proceso largo y también Ido y Alita se fueron conociendo mediante ese proceso. Sin embargo, la película y el OVA nos muestran el proceso y simplemente muestran la conclusión y a nosotros nos dejan como que el Dr. Ido encontró a Alita, trabajó quizá 1 o 2 días en el cuerpo de Alita, con una Alita por cierto inconsciente, porque en la historia original no era así, y de pronto Alita despierta de un sueño eterno y descubre de que tiene un profesor que la acaba de adoptar y que le ha dado un cuerpo. Ah, y que por cierto sufre amnesia. No tiene mucho sentido y el paso del tiempo realmente no se nota aquí. Bueno, así que básicamente eso. La trama se manejó bien, se dieron algunos spoilers que podrían darle pie a nuevas entregas y que podrían hilar y conectar bastante bien. Bien, fue bastante respetuoso también con la historia original, así que yo le daría un 8 a la trama. Como ya dije previamente, se dio vicios propios de este tipo de historias, como que es la aceleración del tiempo, demasiadas cosas en muy poco tiempo y no se nota bien el transcurso, no se maneja bien el elemento como recurso cinematográfico, pero es pasable, ¿ya? Las escenas de acción también se hicieron de excelente forma. También el desarrollo psicológico de los personajes también se trató de bastante buena manera. Sin embargo, siento que a Alita le faltó un poquito más del carisma original. A Hugo, pese de que el actor no fue el actor mejor en premios de actuación, tampoco se queda atrás en cuanto a términos de desarrollo personal. Le dieron eso sí más humanidad, o le dieron como más
integridad que el original, ¿ya? En este sentido yo puedo entender mejor por qué Alita se enamoró de este búho, ¿ya? Por el tema valórico. Sin embargo, en una sociedad distópica como la que propone originalmente la historia, en realidad el todo vale es la ley del más fuerte. Entonces en ese sentido tampoco es como que atente contra las normas de la propia obra, ¿bien? También si es que tuviéramos que hablar de la ciencia ficción, bueno, el mundo de Alita es netamente tecnológico. Se habla de nanotecnología, se habla sobre distintas partes del cuerpo, se habla sobre reemplazar por partes robóticas. Hoy en día la ingeniería mecánica se ha avanzado de tal forma. De hecho ya hay proyectos para que gente con parálisis pueda moverse, así como lo hace Alita, donde solamente se necesita un cerebro, ¿bien? Entonces la parte teórica, así a grandes rasgos, tampoco se ve del todo falsa, como que fuera algo totalmente sacado de un cuento de hadas. En ese sentido creo que se hizo bastante bien, así que por eso les digo, si tuviera que darle una nota a esta película de 1 a 8, o sea, de 1 a 10, perdón, yo le daría entre un 7,5 y un 8. No me he decidido bien del todo porque, como les dije, o sea, la estoy comparando con la historia original y a la vez la estoy comparando con cómo mismo se hizo la película, ¿ya? Así que eso, síganme por mis redes sociales y no se olviden de ver los siguientes videos. Bye bye.